Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Es un gustazo estar acá. Y como dijo recién, vamos a entrarle a un tema que es el tema del financiamiento combinado o de la inversión de impacto, pero déjenme llegarle despacito, déjenme llegarle como de aproximación lenta, como para que todos estemos en la misma página. Después de estar todo el día escuchando hoy y seguramente después de lo que vamos a escuchar mañana, vamos a poder como acordar que el mundo no innova de manera adecuada para resolver algunos problemas, ¿no? Hay problemas sociales o problemas ambientales que como planeta no estamos abordando de manera adecuada. Y yo voy simplemente a poner dos arriba del escenario. Entonces, por un lado, la crisis ecosistémica. Mi hija más chiquitita tiene 11 años y va a vivir un mundo probablemente bien distinto al que yo viví en términos ambientales. Hay lugares a los cuales ella no va a poder ir probablemente. Hay una crisis ecosistémica, hay una crisis ambiental muy fuerte. Y también, por otro lado, y solo por poner dos, hay una crisis social muy profunda. Recién hablábamos que vivimos en un momento de la desigualdad parecida al medioevo. Vivimos en un continente tremendamente desigual. Y esa desigualdad, déjenme decirles que yo creo que hiere el tejido, ¿no? La desigualdad de oportunidades hiere como el tejido social. El porcentaje más alto de pibes que nazcan en una familia pobre, aunque sean muy inteligentes y aunque trabajen mucho, probablemente mueran pobres. Y el pibe que nazca, o el joven que nazca en una familia rica, probablemente muera rico. Y eso es estadística. Esas dos cuestiones me gustaría ponerlas como arriba de la mesa para la conversación que vamos a tener. O sea, que nos ilumine esa conversación. Problemas o desafíos ambientales y desafíos sociales. Pero escuchamos recién cosas extraordinarias. Emprendimientos o emprendedores que están haciendo cosas maravillosas. Lo que nos obsesiona es la escala. ¿Cómo hacemos para dar vuelta esos desafíos? Porque déjenme decirle que como venimos, no llegamos. ¿Sí? Hay algo que tenemos que hacer diferente. Por eso yo empecé diciendo, parecería que no innovamos de manera adecuada. Hay tres formas, podríamos decir 1000, pero voy a decir tres formas para escalar ese impacto, para escalar esas buenas ideas, para resolver esos problemas que nos están ahí mirando. La primera forma son los cambios de paradigma. Las organizaciones sociales llevan adelante cambios de paradigma, lentos, de proceso, importantísimos, pero lentos. La política pública lleva adelante estrategias de escala extraordinarias. Me tocó a mí trabajar como secretario de Estado en Argentina algunos años y es, les confieso, impresionante lo que puede hacer la política pública cuando se vincula con el impacto social o con el impacto ambiental. Es espectacular. Ahora bien, lo que nos convoca acá es otra forma de resolver esos problemas sociales o ambientales a escala. Esa forma de resolver los problemas no tiene tanto que ver con el cambio de paradigma, o sí, no tiene tanto que ver con la política pública, sino que tiene que ver con una nueva forma de hacer negocios. La mayoría de nosotros viene de la filantropía. ¿Sí? La mirada de la filantropía es una mirada que desintegra el negocio del impacto. ¿Sí? Las empresas hacen lo que hacen y parte de lo que ganan lo donan. Y gracias a Dios por eso. Digo, no estoy diciendo que eso no estaba bien, es espectacular. Pero de vuelta, no estamos llegando con la lógica o con la mirada de desintegrar el impacto al negocio. Por lo tanto, hay una nueva manera o una forma distinta que sería repensar o volver a imaginarnos cómo hacer para cambiar nuestro patrón o nuestros patrones de consumo y producción. De eso se trata esta, llamémosle, nueva economía. Es decir, que si acá tenemos a la inversión tradicional o a los negocios tradicionales y acá tenemos a la filantropía, bueno, una nueva manera que resuelve problemas sociales o ambientales desde la perspectiva de negocios. ¿Qué quiero decir con esto? Es que no voy a hablar de filantropía,
No voy a hablar de donación, vamos a hablar de negocios. Ahora, a los que estudiamos economía o los negocios en el siglo XX, se sostenían, vamos a dejar el anterior, se sostenían en dos términos, riesgo y retorno, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Riesgo y retorno. Si yo voy a prestarle plata a alguien, lo que quiero es saber cuánto me va a devolver y cuál es el riesgo que tengo. Ese es el paradigma de los negocios o de las finanzas del siglo XX. Y lo que voy a establecer a partir de ahora es que pensemos juntos un nuevo paradigma. Ahora bien, hace un par de años fui con mi familia a Misiones. En Misiones hay un emprendedor extraordinario que se llama San Sebastián de la Selva, y le sacó esta foto en el 2010. Y lo que van a ver ahora es el mismo lugar, exactamente el mismo 10 años después. El mismo lugar. Mismo lugar. Miren esta, 2011. Mismo lugar, 2020. Mismo lugar, ¿eh? Mismo lugar. Ahora, cuando yo estaba ahí con mis hijas, tengo una hija de 11 y otra de 14, le preguntábamos, ¿cómo hiciste para hacer esto? Porque no se trata de, digo, lo vimos hoy, lo vamos a ver mañana, no se trata de dejar eventualmente que los árboles crezcan solos. Se trata de un proceso. Y se lo decía a alguien hoy, yo odio los procesos. Hago terapia hace muchos años porque me encantan los sucesos. Pero bueno, esto es un proceso. Ahora bien, lo que me contaba Matías Romano, el emprendedor detrás de este proyecto, es que el concepto más importante es que esta tierra está herida. Está rota. Y para generar esto necesita plantas cicatrizantes. Plantas cicatrizantes. El elefante en la sala, en el mundo de las finanzas, es el impacto. En las cuentas o en las formas de trabajar, perdón, para el que no sepa lo que es, el elefante en la sala es eso, que está ahí gigante, que todos sabemos que está ahí, esa crisis social, pero que no nos importa tanto, o que seguimos haciendo lo que hacemos sin prestar demasiada atención en eso. De alguna manera, los que vivimos en el siglo XX, postulamos estos dos términos. En el siglo XXI tenemos que poder incluir el impacto en la lógica de la inversión. Y eso es el llamado más importante que me gustaría traer. Tenemos que poder integrar el impacto en la ecuación riesgo-retorno. Ahora bien, Copsol, una cooperativa en Santiago del Estero, que a esas familias que en general cocinan leña cocinan el monte nativo para hacer leña, cambiaron el paradigma y hacen miel monofloral, orgánica, en ese mismo contexto. Entonces dejan de quemar el bosque, dejan de lastimarse porque producir carbón es una actividad que es bastante mala para la salud, y dejan de ganar unas pocas monedas para ser uno de los principales exportadores de miel orgánica de Argentina, Copsol. Creando Conciencia, una organización que produce útiles escolares con el residuo domiciliario, que hace 20 años se encontraron y dijeron, che, ¿por qué somos pobres? Copsol, Creando Conciencia, o el aula naturaleza de Quinta Esencia. Estos son cicatrizantes sociales. Esto es lo que nosotros tenemos que salir a apoyar. Y esos cicatrizantes sociales son los que están sentados acá recién. Son cicatrizantes sociales, son lo que necesitamos para poder trabajar ese concepto de regeneración, tan escuchado. Pero esta es una regeneración, llamémosle como social. Ahora bien, ¿cómo hacemos esto? En el paradigma tradicional teníamos a los inversores que buscaban rentabilidad y a los filántropos que no buscan nada, simplemente donan. Este concepto de blended finance o financiamiento combinado es la posibilidad de mezclar la filantropía, que todos coincidiremos que es hermosa, es bella, pero es escasa. ¿Sí? La filantropía es escasa. Con la inversión, con el capital, que podemos coincidir que hay un montón de inversión
en el mundo. Eso es lo que hacemos en Sumatoria. En Sumatoria mezclamos fuentes de fondeo distintas, el volumen de la inversión con la belleza, con la particularidad de la filantropía. Y como si fuese un jugo en polvo, mezclamos una parte de filantropía con 8 partes de inversión. Y nos aseguramos de esa manera tener mucho capital para prestar, pero con condiciones favorables. Mezclamos eso y se lo podemos prestar a estas iniciativas de una manera adecuada. ¿Qué es una manera adecuada? Bueno, una manera adecuada es a una tasa de interés que valore el impacto. Es decir, mientras más impacto tiene ese emprendimiento, una tasa más baja le voy a cobrar. Y por supuesto, vamos a prestar atención al riesgo. Nosotros queremos que nos devuelvan el dinero, no hacemos filantropía. Acuérdense que dijimos eso al principio. ¿Y saben qué? El 99% de las veces nos devuelven la plata en tiempo y forma. Empresas, cooperativas marginales, organizaciones sociales. Tenemos una mora, que es decir, lo que se atrasa a la gente de pagarnos, mucho más baja que el mercado. Y mucho más baja en este momento de Argentina, que la tasa de mora se disparó. Para bancos, para fintech, para instituciones de microcrédito. Nuestro máximo de mora en estos últimos meses, que fue muy alto, fue más o menos el 2,5%. Es decir, que ofrecemos una tasa de interés que valora el impacto, condiciones de acceso para quien no tiene acceso a financiamiento y cumplimos con ese acceso a la brecha de financiamiento. Hay una brecha de financiamiento para estos emprendimientos que hablábamos antes. Porque la cooperativa Cabrones, que hace de desarrollo textil con hombres y mujeres que estuvieron en contexto de encierro, saben coser muy bien, pueden vender muy bien lo que cosen, pero nadie les va a prestar plata. Nadie les va a prestar plata. Lo que hacemos nosotros es bien mirar ese riesgo, observar ese riesgo, asociar una tasa de interés que valore el impacto y personalizar ese crédito. Quizás lo más importante que me gustaría destacar es la posibilidad de evaluar el impacto de esa organización. Es decir, evaluar de qué forma esa organización resuelve esos desafíos sociales o ambientales que hablábamos antes. Y estamos hablando de mercado. Sumatoria, cuando busca inversores, no busca uno a uno. Sería bastante tedioso. Hacemos algo más complejo, que es ir al mercado de capitales a buscar inversores. Somos la primera ONG en Argentina que emitió un bono en el mercado de capitales. Imagínense algo medio como medieval, donde hay fondos, compañías de seguro y bancos que comercian cosas. Bueno, nosotros vamos ahí y le ponemos un cajoncito y le decimos, nosotros con la plata que nos vas a prestar se la vamos a prestar a Copsol. Se la vamos a prestar a Cabrones. ¿Y saben qué? El mercado de capitales nos avaló y nos permitió emitir 8 bonos hasta ahora. Y nuestro bono número 5, el mercado de capitales nos sobredemandó el bono que estábamos haciendo, 14 veces. Es decir, nosotros le dijimos al mercado de capitales, necesitamos 1 millón de pesos y nos ofrecieron 14 millones de pesos. Eso, en términos de mercado, es muy potente. Quiero decir, no estamos apelando a la filantropía, estamos apelando al mercado, al negocio. ¿Para qué? Para poder resolver esos problemas sociales o ambientales. Y no trabajamos en un solo vertical de impacto, sino que apuntamos a trabajar en algo que se llama ser agnósticos de vertical. Entonces, tenemos proyectos que van desde conservación hasta infraestructura sociourbana y viviendas. Y probablemente el modelo de financiamiento a vivienda requiere de más filantropía. Nosotros lo que hacemos es mezclar la filantropía con la inversión, como les dije. Entonces, proyectos de infraestructura sociourbana requieren de más filantropía, porque vincular al mercado con esa señora que necesita mejorar su vivienda tiene una brecha muy grande. Por lo tanto, tenemos que poner un poquito más de filantropía. Y hay proyectos como el de los de energía limpia o transición energética que requieren menos filantropía. De alguna forma, lo que nos interesa postular es que en el mundo de las finanzas, como dijimos antes, hay un elefante en la sala. No podemos dejar de ver la necesidad de generar transformación social o transformación ambiental desde el mercado.
donde la inversión se pone al servicio, y no estamos hablando de nosotros como inversores, no estamos hablando de nosotros como ahorristas en el banco, porque ese es otro capítulo de qué es lo que hace esa institución con nuestro dinero. Ese es otro capítulo. Pero, de alguna forma, mezclar eso, aprovechar ese volumen de inversión con filantropía estratégica, porque de alguna forma esa filantropía elige el vertical que quiere. Entonces, esa fundación de vivienda combina fondos solo para que lo prestemos en vivienda o solo para que lo prestemos en ganadería regenerativa. Lo que queremos traer es esto, ¿no? Como la posibilidad de integrar y repensar esa ecuación que nos trajo hasta acá, que agradecemos y que honramos, pero necesitamos poder escalar ese impacto. Ya no tenemos tanto tiempo y los procesos empiezan a cortarse. Necesitamos poder demandar fondos del mercado, mezclarlos y colocarlos para poder desarrollar y para poder llevar adelante esos objetivos y esos desafíos sociales y ambientales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Matías. Me quedo con la duda, ¿qué es el elefante turquesa? ¿Me podrías comentar, Matías? Hace un par de semanas hubo un evento en Buenos Aires y yo justo estaba leyendo un libro que se los recomiendo que se llama Dejen que mi gente vaya a hacer surf, del fundador de Patagonia. Extraordinario. ¿Podés repetir el nombre? En España es Let My People Go, como dejen que mi gente vaya a hacer surf. Ok. De Yvon Chouinier, que es el fundador de Patagonia. Después, si quieren, les digo, pero ese es el libro, ese es el nombre en español. Y él decía que para él el crecimiento ilimitado es el elefante en la sala. Como, sí, bien. Digo, ¿hasta cuánto vamos a crecer? Dice él. Y a nosotros nos parecía interesante traer como la imagen del elefante en el mundo de las finanzas, ¿no? Como en el mundo en el cual somos nosotros, que incluso a nosotros como inversores no se nos pregunta, digo, ¿al servicio de qué está mi dinero en el banco? ¿No? Entonces, bueno, ese es el elefante en la sala. Poder ponerlo ahí, turquesa, grande, gigante, ¿no? Bueno, hay un elefante en la sala que tenemos que nombrar. Fantástico. Bueno, muchísimas gracias, Matías.